Estudiantes, buenos días. Eh, a través de este video voy a explicar la plantilla para la entrega virtual del ejercicio de composición. Ayer envié una y hoy haciendo el ejercicio corregí o ajusté algunas cosas. Eh, voy a trabajar primero con la plantilla vacía y luego por acá tengo una plantilla eh, con la información más a modo de ejemplo, que creo que con ello ya les quedará todo muy claro. Antes de empezar, claridad en lo siguiente. Se respeta la generalidad de la plantilla en tanto fuentes, tamaño 21 por 21 y las márgenes que están delimitadas por estas líneas punteadas. Luego de colocar la información, ustedes deben eliminar todas estas guías y los textos en rojo para que la plantilla o ya el trabajo final mejor les quede mucho mejor presentado. Eh, como toda la información se ha producido casi a mano y entonces se debe fotografiar o se debe escanear, yo sugiero que eso se haga pues con mucho rigor y que las imágenes se vean correctamente proporcionadas, sin distorsiones, sin dobleces, porque finalmente pues eso va a ir como en detrimento de la presentación y evidentemente de la nota. Entonces procuren sobre todo con los escaneos que queden muy derechos, muy ortogonales, muy organizados y que eso no les vaya a dañar su entrega. Pueden cambiar si lo ven necesario por un tema de estilo, digamos, cambiar los fondos de, de la plantilla. Por defecto yo la dejo en este gris claro que funciona bien, pero si lo ven necesario pues lo pueden cambiar o si lo quieren. Y se debe respetar la fuente, que es la fuente con la que luego tendrán que hacer el portafolio, que ya la he enviado varias veces, la fuente de la plantilla. La primera hoja pues es simplemente la portada, módulo 2 composición, aquí ustedes colocarán su nombre, proceso. Entonces si vemos la estructura de la plantilla, ya está dividida en tres partes: la del proceso, que va de la diapositiva 2 a la 9, la del proyecto final, que va de la 10 a la 14, y la de la representación, que va de la 15 a la 17. Eh, digamos, fue necesario ampliar el número de fotografías porque es evidente que al ser una entrega virtual pues hay que tratar de llevar un registro mucho más pormenorizado de todo lo que ustedes lograron construir. Normalmente en una entrega presencial pues los mismos profesores somos los encargados de tomar fotografías de los proyectos, entonces por eso al viernes o al sábado con el grupo de la noche pues solamente pedíamos era como lo mínimo, sobre todo porque era material que se debía llevar impreso. En este caso, dado que todo va a ser virtual, pues entonces se toma la decisión de ampliar el trabajo a partir sobre todo de la fotografía. Entonces, en el apartado del proceso, primero una imagen o imágenes de la semilla. De hecho, aquí pueden aprovechar para incluir el dibujo en isométrico que ustedes habían hecho de la semilla en las planchas. Y pueden utilizar todo este espacio, bien sea fotografía en horizontal, vertical o cuadrada. Eh, Ahora en el ejemplo les muestro cómo lo hice yo, cómo dispuse yo. Acá se colocarán las planchas del análisis, las de borrador, las primeras planchas. Entonces, de una manera muy limpia, muy pulida, insisto, aquí colocarán el análisis de eje de composición, ritmo, simetría, equilibrio, punto y contrapunto, geometría, unidad, conjunto, proporción, adición y sustracción. Que se adjunten los elementos de borrador no implica que se van a adjuntar de cualquier manera. Yo insisto mucho en la factura de esas imágenes escaneadas. Luego vendrá la parte del proceso, entonces aquí secuencialmente vamos a ir organizando en estos cuatro cuadros. La primera imagen, nuevamente fotografía de la semilla,
Luego en este cuadro, fotografía de la semilla más las operaciones formales iniciales. En el tercer cuadro, operaciones formales y relación planta-sección, es decir, acá. Y en el cuarto cuadro, semilla, operaciones formales, relación planta-sección y narrativa espacial. Una por cada imagen, una por cada momento, y luego en esta última hoja, las 4 juntas. En el ejemplo creo que eso quedará más claro. Proyecto final. Aquí entonces las planchas de análisis definitivas, es decir, las pasadas en limpio, ejes de composición, ritmo, simetría, equilibrio, punto contra punto, geometría, unidad y conjunto, proporción, adición y sustracción. Luego van a tomar una fotografía de la maqueta final con todas las maquetas de proceso, incluyendo la semilla general, una sola, acomodándose a la línea punteada que hay acá. Luego, este apartado es nuevo, entonces vamos a tomar una fotografía general de la maqueta final. Esto ya es de la maqueta final. Cuando dice proyecto final es que todo lo estamos trabajando con el material pasado en limpio. Entonces aquí habrá una fotografía general en perspectiva de la maqueta final, fotografía general en planta de la maqueta final, fotografía de una fachada transversal de la maqueta final y fotografía por la fachada que ustedes definieron como acceso de la maqueta final. Mucho cuidado con esto. Acá ya no adjuntan nada del proceso, solamente la maqueta pasada en limpio, ajustada en sus proporciones, calibres de materiales, color si es necesario en algunos, etc. Y en el apartado de representación, el último punto, entonces nuevamente esto tiene que ver con el proyecto final. Aquí habrá nuevamente una fotografía general del proyecto, puede ser la misma que aparece acá, no importa. Fotografía del acceso, entonces estas fotografías son más tomadas en primera persona, donde uno evidencie claro el tema de la escala humana. A partir de cuando uno ya habla de proyecto final, es evidente, pero hay que señalarlo siempre, que la escala humana debe aparecer en todas las fotografías. Entonces es fotografía general con escala humana, fotografía del acceso con escala humana, fotografía del recorrido, de un punto del recorrido con escala humana y fotografía de un espacio, bien sea el de descanso o el de contemplación, con escala humana también. Y finalmente los planos que ustedes ya están haciendo en la plancha a mano, luego no escanean toda la plancha, sino que van a escanear dibujo por dibujo y lo van a incluir acá. Isométrico general, planta general, sección principal y fachada principal de acceso. Eso sería todo. Veamos cómo está en el ejemplo. Entonces, en este caso, módulo de composición, estudiante, pues en este caso coloco mi nombre para ejemplificar. Proceso, esta vez no se toca. Entonces, semilla, proceso. Puede ser una imagen más grande de la semilla inicial o la semilla vista en varias posiciones. Aquí, como digo, podrían incluir el dibujo en isométrico que ya hicieron en las planchas de análisis, y cuando esto esté terminado, pues eliminan las líneas punteadas para que la hoja quede mucho más limpia. Aquí vendrían la semilla, planchas de análisis. Obviamente no tengo con qué ejemplificar esto, pero ustedes saben a qué me refiero. El proceso, entonces, la semilla 1, estamos hablando de la semilla ahora más operaciones formales 2, en este caso incluso yo podría complementar 2. Las operaciones formales que utilizo en este caso es la adición, y apilamiento, entonces lo puedo seguir escribiendo. Luego en la operación formal 3 hay un giro, entonces bien valdría la pena explicar cuál es la operación formal con la que están efectuando. ¿Por qué? Porque aquí aparece la relación planta-sección, entonces en este caso yo giro la semilla más las operaciones formales, y en la cuarta ya aparece la narrativa espacial,
por eso aparece esta pequeña piecita, no tenía escalas humanas, toca improvisar esta pequeña pieza que me hace de escala humana. Y recuerden que la narrativa espacial se crea cuando programo la composición en términos de unos recorridos, de unos espacios y de la inserción de la escala humana. Cuando esto está listo, pues a todas las hojas les quito esta retícula para que queden mucho más limpias. En proyecto final, entonces aquí irían nuevamente las planchas. Deben leer muy bien esto, no confundir plancha con fotografía. Eje, ritmo, simetría, etcétera, etcétera. Ya ustedes me entienden. Esta sería la imagen de la maqueta final, que en este caso sería esta última, con todas las maquetas de proceso, incluyendo la semilla, operaciones formales, relación planta-sección, maqueta final con escala humana. Luego ustedes retiran esto, ahí nos queda como la generalidad del proyecto, y luego vienen las fotografías. Entonces, fotografía en general en perspectiva con escala humana, fotografía general en planta con escala humana, fotografía fachada transversal con escala humana y fotografía fachada de acceso con escala humana. Luego eliminamos esto para que nos quede más limpio. En términos de diagramación, fíjense que yo aquí he utilizado imágenes formato cuadrado, horizontales, alargadas horizontales o alargadas verticales o cuadradas nuevamente. Por diagramación, yo lo que aconsejo es que las unifiquen en el centro, dejen una pequeña dilatación entre las imágenes, un pequeño blanquito, digámoslo, de hecho está un poquito corrida, para que se vea más pulida la presentación. Y representación, entonces fotografía general, miren que me traje nuevamente esta. Fotografía del acceso ya es una fotografía en primer plano donde se evidencia que la escala humana tiene alguna relación con el espacio de acceso, donde la escala humana tiene alguna relación con el espacio del recorrido, y una fotografía de un espacio, descanso, contemplación, donde se entiende la relación de la escala humana con el espacio. Obviamente el ejemplo que yo utilizo aquí es una cosa improvisada, que su único objetivo es ser ilustrativa en tanto ejemplo, pues no hay mayor exploración formal, compositiva o espacial, cosa que sí lo hay en sus proyectos. Luego, planos, isométrico, planta, sección y fachada, que sería lo que ustedes ya tienen construido a mano y que lo van a escanear. En el caso de los planos, yo creo que sí vale la pena dejar la retícula para darle como cierta división. En el caso de las fotos no, porque las fotos pues ya traen incluido su propio marco, entonces ahí dejémoslo. Pero en el caso de las planchas, sí dejemos la retícula como un asunto, como algo que nos ayuda a ilustrar de mejor manera, o la disposición de las imágenes sobre todo. Adjunto con este video esta plantilla, nuevamente adjuntaré la plantilla, pero esta es una versión corregida porque haciendo el ejercicio del ejemplo me di cuenta que había un error al final un error al final de la plantilla, sobre todo para los del grupo día, que fue los primeros a los que se les envió. El grupo de la noche no tiene este inconveniente, trabaja con esta plantilla final. Espero que con esto ya quede más o menos solucionado y ejemplificado la forma de presentación del ejercicio. Mañana miércoles nos encontramos en sesión virtual, el viernes igual, una primera parte para la entrega y luego para la retroalimentación de los resultados. Muchos éxitos, mucho trabajo, recuerden que no estamos de vacaciones, aprovechen mucho el tiempo en sus casas y recuerden que esto vale el 25%. Muchos éxitos en su entrega. Gracias.